Joe Biden es el presidente electo de Estados Unidos. Se queda con Pensilvania y supera los 270 votos electorales necesarios. El candidato demócrata llegó a los 273 votos electorales con un triunfo en Pensilvania, dejando sin opciones a Donald Trump. Después de varios días de conteo de votos en varios estados clave, Estados Unidos ya tiene presidente para los próximos 4 años. El demócrata Joe Biden sumó los votos electorales necesarios para confirmar su triunfo. Biden es el presidente electo de Estados Unidos. Se queda con Pensilvania y supera los 270 votos electorales necesarios. El candidato presidencial demócrata Joe Biden ganó este sábado la presidencia de Estados Unidos, impulsado por millones de sus partidarios en estados clave que votaron sobre todo de forma anticipada y en rechazo al presidente Donald Trump. Tras días de conteo y con el 92% de los votos escrutados, Biden, de 77 años, logró al menos 273 votos del colegio electoral, con más votos pendientes, y superó así los 270 necesarios para hacerse con la presidencia. En el voto popular, Biden hasta la fecha ha conseguido 74,4 millones, un récord histórico, mientras que Trump ha logrado 70,3 millones. Con este triunfo, además, llegará por primera vez una mujer a la Casa Blanca en uno de los dos principales puestos. Kamala Harris, hija de inmigrantes de origen jamaiquino e indio, ahora es la vicepresidenta electa. Joe Biden y Kamala Harris ya actualizaron sus perfiles de Twitter. Presidente electo y vicepresidenta electa. Kamala Harris hace historia como la primera mujer en llegar a la vicepresidencia. Kamala Harris acaba de hacer historia al ser votada a la vicepresidencia. Además de ser hija de inmigrantes, es la primera mujer negra y de descendencia surasiática en llegar a ese cargo. Su victoria como vicepresidenta electa llega 4 años después de que Hillary Clinton fuera seleccionada como la primera candidata presidencial estadounidense de un partido principal. Empecemos. La reacción de Kamala Harris, vicepresidenta electa. Esta elección se trata de mucho más que Joe Biden o de mí. Se trata del alma de Estados Unidos y de nuestra voluntad de luchar por este país. Tenemos mucho trabajo por delante. Empecemos, escribió Harris al mediodía en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter. Trump no reconoce el triunfo de Biden. Esta elección está lejos de terminar. El presidente Donald Trump respondió a la proclamación de Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos, sin reconocer la derrota y asegurando que sus abogados irán a la corte el lunes en Pensilvania, donde han interpuesto acciones para detener el conteo. Esta elección está lejos de terminar, dijo Trump en un comunicado enviado minutos después de que se conociera que Biden se había quedado con los 20 votos electorales de Pensilvania. Trump afirmó que a los observadores republicanos no se les permitió un acceso significativo para observar el proceso de conteo y volvió a sembrar dudas sobre la validez de los votos, sin evidencias al respecto. Los votos legales deciden quién es el presidente, no los medios de comunicación, dijo el presidente, quien acusó a Biden de hacerse pasar por ganador con el apoyo de la prensa. Con el triunfo en Pensilvania, Biden superó los 270 votos electorales necesarios. Así está el mapa. El candidato demócrata Joe Biden amplía su ventaja en Georgia y Pensilvania, mientras se cuentan los últimos votos. Si Biden ganara tanto en Nevada 6 votos electorales como en Arizona 11, alcanzaría los 270 votos electorales necesarios para ser proclamado el presidente electo de Estados Unidos, mientras que si logra quedarse con Pensilvania 20, obtendría 273 votos electorales. Por otro lado, el candidato que gane no la tiene fácil igualmente, porque tiene un país dividido. La consultora política ecuatoriana Wendy Reyes Chiriboga compartió su punto de vista sobre las elecciones de Estados Unidos y las perspectivas de qué vendrá después. Nunca en la historia de Estados Unidos habían votado tantos electores con las fórmulas de escrutinio adelantado que permiten los estados, tanto de modo presencial en algunos casos, como sobre todo por correo. A pesar de ello, no se cambiaron las fórmulas tradicionales de conteo.
por lo que tras casi 3 días de las elecciones aún no hay un ganador de la presidencia, se decía. Los 46 millones de ciudadanos que optaron por el voto adelantado en las elecciones de 2016 se han convertido este año en más de 100 millones, como influencia directa de la pandemia del COVID-19 que tiene a Estados Unidos como el país más afectado en contagios y muertes. Para entender sobre la importancia de las elecciones y los escenarios a mediano y largo plazo, Diario La Prensa conversó el 30 de noviembre con la consultora política ecuatoriana Wendy Reyes Chiriboga, quien es profesora de la Universidad George Washington en la maestría en Gobernanza y Comunicación Política. También da clases en la maestría en Investigación de Desarrollo Local de la Universidad de Cuenca, Ecuador, y en el programa de Gobernanza y Liderazgo Local de la IDE, Universidad de los Hemisferios. Con más de 10 años de experiencia es consultora política y dirige la firma Proyelítica. Ha dirigido campañas políticas, cuartos de guerra y asesorado a gobiernos, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas en Argentina, Ecuador, México, Colombia, Guatemala y España. ¿Qué relevancia tienen las elecciones de Estados Unidos para el mundo en general? Estas elecciones son muy importantes. El mundo entero está observando qué es lo que va a pasar y es una de las elecciones más grandes que se dan en una pandemia. Hemos vivido ya elecciones en República Dominicana, en Bolivia, un referéndum en Chile y otras pequeñas elecciones y reelecciones en Europa. Pero sin duda la elección de Estados Unidos toma toda la atención por todo lo controversial que ha sido esta campaña, por las declaraciones también controversiales que ha tenido el presidente Donald Trump frente al coronavirus, frente a la pandemia, el contagio que ha sufrido, los impases que han habido, por ejemplo, en el primer debate presidencial, que fue catalogado como el peor debate presidencial de la historia de los Estados Unidos, y sobre todo las consecuencias que tendría de volver a tener al presidente Trump o de cambiar de presidente al presidente Biden. Creo que para América Latina es muy importante. China también lo está mirando con atención, entonces creo que es un momento bastante crucial en medio de una pandemia, el que uno de los países más importantes del mundo esté pasando una campaña tan polarizada como es la que hemos visto en este momento en Estados Unidos. Precisamente esta parte, que el primer debate fue desastroso y que el segundo se vio una mejoría notable, ayudó a las personas que estaban indecisas a tener claro a quién elegirían. El segundo debate fue un debate más moderado, más respetuoso y un poco más coherente. De hecho, la moderadora tenía la posibilidad de apagar los micrófonos de los candidatos en casos de interrupción y esto también ayudó mucho. La moderación que ella obtuvo fue mucho mejor que la que se vio en el primer debate. Creo que podríamos catalogarlo ya como un debate en sí mismo, no así el primero, que fue realmente una pelea campal entre los dos candidatos. De todas formas, yo creo que todavía no estuvo a la altura de lo que significa esta pandemia, lo que significa esta coyuntura para los estadounidenses. Hay mucha gente desempleada, la crisis del coronavirus ha sido muy fuerte y el sistema político en general en Estados Unidos ha perdido bastante credibilidad en este último tiempo. Entonces creo que todavía existieron dudas, todavía no se respondieron todo lo que los estadounidenses quisieran en ese debate. Sin embargo, creo que algo ya se pudo ver de las posiciones de los dos candidatos con un montón de claridad. Todavía hubo acusaciones uno a otro, pero de todas formas se pudo escuchar ya las posiciones. Trump ha insinuado que si pierde las elecciones es porque se hizo fraude e incluso ha cuestionado el voto por correo. ¿Qué consecuencias tienen estas declaraciones dentro y fuera de Estados Unidos? Sí. La verdad que es la primera vez que vemos que un presidente de los Estados Unidos dice que el voto por correo podría ser fraudulento, y esto lo que ha generado es mucho análisis de expertos que dicen que finalmente el voto por correo es una institución que está en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo y nunca se ha cuestionado. Se trató de hacer grupos de expertos y no ha habido una conclusión que se encuentre una evidencia de posible fraude, como lo que es que está diciendo el presidente Trump. Pero estas teorías tan fuertes de la conspiración, digámosla así de alguna forma, hace una posición que se ha puesto en debate no solo en los Estados Unidos, sino a nivel del mundo. ¿Cómo un presidente de los Estados Unidos puede decir esto antes de que se dé la elección y decir que no va a aceptar estos resultados? Esto me parece bastante complicado, bastante controversial, pero como digo,
Los expertos y los estudios que se han hecho no se ha concluido que exista evidencia contra todo esto. De hecho, plataformas como Twitter y como Facebook, cuando él anunciaba el posible fraude en el voto anticipado, le pusieron una alerta. También hemos visto cómo el tema de las fake news ha sido parte de esta campaña y hemos visto también posiciones de estas plataformas como Twitter y Facebook que han puesto alertas a pronunciamientos, a tweets o a posts en Facebook del presidente y de la Casa Blanca.